Vamos a ingresar lo que son los parámetros del generador, del transformador, de la línea y de la carga. Y de las distintas barras. Por ejemplo, si es que aquí me dice que el generador tiene un voltaje de 500 kV. Esta barra, como tal, va a tener ese nivel de tensión, porque es el que está entre el generador y el transformador. Y el transformador yo puedo ver que tiene 500 kV en el lado de alta y 20 kV en el lado de baja. Entonces, esta barra de aquí va a tener el mismo nivel de tensión que este transformador, y esta barra de aquí va a tener el mismo nivel de voltaje que la carga. En este caso la carga es de 20 kV. Entonces esta barra le gobierna lo que es esta carga. Esta barra depende del nivel de tensión del transformador, y esta barra de aquí va a depender del nivel de tensión del generador, que en este caso es 500 kV, 20 kV y 20 kV. Entonces eso es como un pequeño análisis preliminar que nosotros haríamos antes de realizar nuestro diseño. Yo voy a empezar a realizar lo que es el diseño que está aquí en el DigSilent. Abro el DigSilent, ya lo tengo abierto. Me voy a crear lo que es un nuevo programa. Selecciono, doy clic derecho, me voy a nuevo, proyecto. El nombre que le voy a colocar va a ser F-taller 01. Le pongo OK. El nombre de la grid, de la red o de la diapositiva le voy a poner fallas. La frecuencia de trabajo 60 Hz. Si me especifica la frecuencia, no. Bueno, vamos a trabajar 60 Hz. Ya. Le pongo OK y listo. Está creado lo que es mi trabajo. ¿Dónde está? Está aquí, ¿no es cierto? Podemos observarle. Listo. Voy a cerrar este cuadro de aquí. Voy a empezar a realizar mi diseño. Voy a subirlo un poco. Tengo generador, transformador, línea. ¿Cuántas barras tengo? Una barra, dos barras, tres barras. Entonces vamos a empezar a colocar las barras. Me voy a la parte derecha donde dice busbar. Pongo lo que selecciono. Puedo ver que ya está seleccionado lo que es mi barra. Y ubico. Primera barra, segunda barra, tercera barra. Si desean le puedo hacer horizontal, vertical. No hay ningún problema, como ustedes deseen realizar el diseño. Selecciono la barra, le doy clic derecho y me voy a rotar. Le pongo en clock rotar en las manecillas del reloj y listo. Clic derecho, rotar, hago lo mismo para que todas estén bajo la misma dirección, más que nada. Ya, una vez que ya tengo realizado eso, vamos a colocar lo que es tal cual como está la gráfica: mi generador, mi transformador y mi línea. Entonces voy al generador, Synchronous Matching, selecciono y le voy a ubicar aquí. Listo, está ubicado mi generador. Doy Escape para dejar de seleccionarlo. Ahora voy a colocar mi transformador, ¿no es cierto? Vamos al transformador. Voy a colocar el transformador, el que está aquí. O podría seleccionar el otro, solo es el tipo de formato, nada más. Selecciono mi lado de la barra hasta donde desea conectar mi otro lado de la barra. Listo. Tengo seleccionado, colocado mi transformador. ¿Qué más necesito? Mi línea y mi carga. Vamos a colocar mi línea donde dice line. Selecciono, coloco la línea. Y por último voy a colocar mi carga. Listo. Voy a hacerle un poco más grande lo que es esta parte para poder ver cómo está, porque se están sobreponiendo los dos. Y le pongo Flip Advance para hacer un pequeño mirror del elemento. Listo. Voy a regresar a su formato original. Voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan observar. Y listo, ya. Ahí está el sistema que vamos a realizar.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ingresar lo que son los valores de tensión de cada una de las barras. Como lo mencionamos, barra 1 va a estar al voltaje del generador, 500 kV. Barra 2 está entre el transformador y la línea, que vendría a ser el secundario del transformador, que vendría a ser 20 kV. Y la barra 3 va a estar junto con la carga, que es 20 kV. Es decir, que las barras van a estar a 500 kV, 20 kV y 20 kV. Entonces me voy al Power Factory, me voy a la primera barra, le voy a poner como bus 1, voy a seleccionar el tipo, le voy a poner bus 1 y le voy a poner voltaje nominal de 500 kV, ok, voltaje 500 kV, ya. No le toco lo de aquí porque eso ya está seteado por defecto. El sistema C, ABC y vendré a hacer una barra. Nada más, no hago ningún otro ingreso en la parte de lo que es esta barra. No modifico nada más, tal cual ya. Le pongo OK. Vamos a la segunda barra. Selecciono barra 2. Selecciono el tipo. Nueva barra. Barra 2. ¿De qué voltaje era este? Entonces le pongo lo que es de 20 kV. Barra 2. OK. El voltaje línea a línea, 20 kV. Barra 2. Listo. Le pongo OK. Vamos a la barra 3. Generalmente si yo no tengo lo que es un transformador, el nivel de tensión pues no va a variar. O si varía no va a ser mucho. Por ejemplo, de 20 kV a 19,9, 19,8. Es decir, su rango de voltaje debe de estar semejante. Si yo tengo, mejor dicho, si yo colocar lo que son rangos de distintos voltajes conectados por elementos que no son transformadores, voy a tener un pequeño problema. Eso es más que nada. Debo de tener mucho cuidado. Entonces aquí es 20 kV. Listo. Listo. Ahora yo que he realizado lo que es el ingreso de las barras, me voy lo que es a la parte de generación. En la parte de generación, como pueden observar, me está especificando 1000 MVA, 500 kV y una reactancia de 100 por unidad. Entonces yo me voy lo que es a mi generador, voy a ponerle gen 1, voy a colocar el tipo, ya, potencia nominal era de 1000 MVA, ¿no es cierto? Voltaje nominal era de 500 si mal no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, 1000 MVA, 500 kV, tal cual como está aquí, 1000 MVA, 500 kV. No me dice ningún factor como tal de cuánto está trabajando, pues le podemos dejar a 0.95. Ahí no me está especificando. Y lo que también me pide es 100 por unidad la reactancia. ¿Dónde ingreso esa reactancia? Me voy lo que es al flujo de carga y aquí yo debo de tener un XT y esa XD me dice de 100%. Si yo le transformo por unidad equivale a 1 por unidad, ¿verdad? Entonces yo aquí le dejo en 1 y le pongo OK. Si ustedes pueden observar el diseño como tal, es el único generador. Como es el único generador y todo sistema tiene lo que es un generador slack o una barra slack, entonces yo a este generador le voy a decir que sea mi slack. La potencia activa y reactiva, pues eso me va a calcular el flujo, así que yo puedo dejarle en 0, no tengo problema. Mínimos y máximos, pues yo ya especifiqué cuál es la potencia nominal de trabajo de mi generador, perdón. Entonces esto se autosetea de acuerdo a los parámetros que yo he colocado. Eso es en cuanto a lo que vendría a ser el ingreso como tal de mi generador. He hecho lo que son los ingresos de la parte en la parte del tipo de generador, potencias, voltajes, factor de potencia y la reactancia interna. ¿Ya? Le pongo
ok, pongo ok, listo. Ahora voy a ir por mi transformador. Mi transformador, pues sinceramente solo me dice que tiene una potencia nominal de 100 MVA con lo que es un voltaje de 500 en el primario, de 20 en el secundario y una reactancia de 17.5%. Entonces vamos a ir al transformador. En el transformador le vamos a poner trafo 01. Nos vamos a especificar el tipo de transformador. Nombre, como dije, trafo 01. Viene a ser trifásico. La potencia nominal. ¿Cuál es la potencia nominal del trabajo? Es de 1000 MVA. Vamos a colocarle aquí 1000 MVA. Frecuencia nominal 60 Hz. Voltaje del lado de alta y voltaje del lado de baja. En el lado de alta le vamos a colocar los 500 que me decía y en el lado de baja le vamos a colocar los 20, tal cual como está aquí. 500 voltios, 500 kV en el lado de alta y 20 en el lado de baja. Listo. De ahí la conexión en y esta hagámosle en delta. Ya. Realizado esto, nos vamos a la pestaña de acá. Aquí está la reactancia en por unidad. Ya. Entonces yo debo de realizar el ingreso de 17,5%, lo que equivale a 0.175. Entonces he hecho lo que es los cambios de la reactancia y de lo que vendría a ser potencia, frecuencia, voltajes tanto de alta como de baja. Le pongo listo, ya. Entonces con eso ya tengo creado lo que es la parte de mi transformador, ¿verdad? Ahora me voy a ir a lo que vendría a ser mi línea. Vamos a ver los parámetros que tengo de mi línea. De mi línea me dice de 1000 megavoltamperios, que es la aparente, de 20 mi voltaje, de 20 kiloamperios mi corriente, con una reactancia del 15%. Vamos a hacer el ingreso en mi línea. Me voy a la línea, le pongo línea que está conectado del nodo 2 al nodo 3, 2 raya 3, para saber a dónde está conectado. Nos vamos a ir a un tipo de línea 2, 3, voltaje. El voltaje al cual estaba trabajando me dice que es de 20 kV. La corriente me parece que también decía de 20 kV. ¿Sí? Ya. Me dice el tipo, no me especifica, yo le pongo aéreo. AC, 3 fases, ya. Y aquí voy a hacer el ingreso de mi resistencia y de mi reactancia. Resistencia no tengo, le dejo en 0. Reactancia mi reactancia me dice que es al 15%. Si le paso por unidad sería 0,15, ¿verdad? Ajá, toca transformarle. Es decir, aquí me está dando en por unidad. Es decir, 0,15 por unidad. Yo tendría que realizar la transformación. Es decir, yo tengo, como les dije, tenía dos zonas. Lo que vendría a ser mi voltaje base aquí, que es de 15 kV. Mi voltaje base de acá, que vendría a ser de 20 kV. Tengo mi voltaje base. ¿Cuál es la potencia base en la que yo voy a trabajar? De 1000 MVA. Entonces con esas dos, 1000 MVA y 20 kV, voy a encontrar lo que es mi reactancia base. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? Bueno, la fórmula es la Z base o la impedancia base va a ser igual al voltaje base al cuadrado dividido para la potencia base, que vendría a ser de 1000 MVA. Entonces, de acuerdo a eso, vamos aquí. Bueno, de acuerdo a eso, vamos a sacar lo que es la calculadora. Ya, yo sé que mi potencia base como tal, la que yo estoy especificando, es de 1000 MVA.
¿no es cierto? Y yo sé que mi voltaje base que yo estoy especificando es de 20 kV. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. Vendría a ser, vamos a abrir lo que es el Word para ir haciendo ahí paso a paso. Ya, vamos a insertar lo que es la ecuación como tal. Entonces, yo sé que mi Z base yo sé que mi Z base va a ser igual a mi a una pequeña división. Esto va a estar elevado al cuadrado. Ya. Que va a ser mi voltaje base al cuadrado dividido para mi S base. Pero esa va a aplicar dependiendo de la zona en donde yo me encuentre. Si yo me encuentro en esta zona de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mi potencia base? En realidad solo tengo en todo el sistema una potencia base que yo estoy especificando de 1000 MVA. Entonces, mi potencia base, aquí vamos a poner igual. ¿Cuál es la potencia base? 1000. ¿Cuál es mi voltaje base? 1000, perdón. 1000, ya. ¿Cuál es mi voltaje base? Mi voltaje base en este caso yo estoy especificando que es de, en el lado de alta, 500 kV. Si hago la relación de transformación, en el lado de baja me sale 20 kV. Entonces yo voy a colocar aquí como mi voltaje base de 20 kV. Y este 20 le vamos a elevar al cuadrado. Vamos a seleccionar. Ya. Si yo ingreso esto en la calculadora, ya me va a salir, a ver, borramos cualquier cosa que esté, 20 por 20 dividido para 1, 2, 3 para 1000. Ya. 20 por 20 y dividido para 1000 igual 0.4. Ese vendría a ser mi Z base como tal. ¿Ya? Ahora, a este Z base, que yo ya le conozco, que es igual a 0.4 ohmios, ¿cuál es la fórmula para poder hallar mi valor real? Sabiendo que, vamos a darle un enter y vamos a poner otra ecuación aquí. Ya. Necesito ahora mi Z real. Entonces mi Z real, ¿a qué es igual? Vendría a ser a mi Z base por mi Z en por unidad, ¿no es cierto? Entonces la base por la unidad me da la real. ¿A qué es igual? Entonces mi Z base yo ya la conozco, ya le calculé, que vendría a ser a 0.4 por mi Z por unidad. Eso me está especificando directamente el programa. Perdón, me está especificando directamente mis datos, que me están diciendo que es igual a 15%, ¿verdad? Por unidad vendría a ser a 0,15. Entonces yo aquí tengo que multiplicar por 0.15. Entonces yo voy a multiplicar mi 0.4 que tengo por 0.15. Y eso me da 0,06. Entonces 0.06 ohmios, porque estoy multiplicando ohmios por una unidad adimensional, que es la por unidad, y me da en ohmios, sería 0.06 ohmios. Entonces ese valor que tengo aquí de 0,06 ohmios, de acuerdo a los cálculos que he realizado, me voy al Dixieland, ¿dónde estás? Aquí. ¿Ya? Entonces aquí no es 0,15,
toda la razón, es 0,6 ohms la reactancia. Nada más. Susceptancia no tengo, le dejo en 0. Ok. Nada más. Y aquí tengo lo que es líneas paralelas. Listo. Entonces con eso yo tengo lo que es ya los ingresos tal cual. Voltaje, corriente, frecuencia. Estamos trabajando a 60, no a 50. Listo. Ok. Ok. En el transformador sí cambió la frecuencia, ¿no es cierto? Con número especificada sí le cambié a 60. Perfecto. Ya. Hasta ahí. Tenemos lo que es el generador. Tenemos lo que vendría a ser el transformador y tenemos lo que vendría a ser las líneas. Ahora vamos a ir lo que es a la parte de la carga. En la carga me especifica lo siguiente: la potencia aparente, voltaje, el factor de potencia y el tipo. Vamos a la carga. Vamos lo que es archivos básicos y vamos a poner lo que es el nombre de carga 3 porque está en el nodo 3. Vamos a colocar el tipo. En el tipo igual nos vamos a datos básicos y me dice el nombre de mi elemento, vendría a ser carga 3 AC y en delta, que es lo que me decía aquí, que conecte la carga en delta. Ya. Listo, con eso ya está el tipo de conexión. Ponemos OK y nos vamos a flujo de carga. En flujo de carga vamos a especificar, vamos a ver qué parámetros yo tengo. En este caso yo tengo lo que es potencia aparente, potencia aparente, voltaje y la frecuencia. Potencia aparente, voltaje y factor de potencia. Aquí tengo potencia aparente, era 800 si mal no me equivoco. Sí. 20 kV. En este caso tendría que hacer la relación de transformación porque yo tengo el ingreso en por unidad. Debo de pasar a valores de por unidad. Si yo verifico lo que es mi sistema como tal, yo tengo lo que es una potencia nominal de trabajo que vendría a ser de 1000 MVA, que vendría a ser mi potencia base si tomo el lado del generador, y tengo lo que es un voltaje base, en este caso de mi lado de generación, todo este lado donde está mi cursor, que vendría a ser de 500 kV, que vendría a ser el voltaje del generador. Lo más fácil para empezar a realizar lo que es pasar por unidad es empezar en el lado del generador, que es el slack, y de ahí ir derivando lo que es hacia el resto del sistema. Entonces, como yo tengo este transformador y yo tengo un transformador reductor, entonces yo voy a tener lo que es dos voltajes base, un voltaje base para el lado de alta del transformador y otro voltaje base para el lado de baja del transformador. Entonces, para el lado alta del transformador yo especifiqué 500 kV. Si yo hago la relación de transformación para encontrar el voltaje base del lado de bajo como tal, vendría a ser 20 kV. Si es que la barra o la carga tiene 20 kV como valor real y 20 kV como base, entonces yo voy a tener 1 por unidad como voltaje, lo que es en la carga en sí o en la barra, porque tiene 20 kV. Entonces mi voltaje de ingreso como tal en por unidad va a ser 20 kV real dividido para 20 kV base, que es igual a 1 por unidad. Entonces aquí yo le dejo con 1 por unidad. De ahí yo tendría que hacer el ingreso de mi factor de potencia, que me dice 0.95. Entonces yo aquí en el factor de potencia le voy a poner 0.95 inductivo, que es lo que me está especificando aquí, que es del tipo inductivo. Ya, listo.
Como aquí me especificaba potencia aparente y cosφ, pues he seleccionado eso. Si hubiera tenido algún otro dato, pues seleccionaba otro dato. Otros datos, pues le doy OK y le doy OK. Realizado los ingresos de todos los datos que tenemos aquí, realizado lo que es el diseño de lo que yo deseo simular, pues lo único que tengo que hacer es correr un flujo de potencia. Para eso me voy a la pestañita que dice aquí, cálculo de flujo de potencia. Le doy clic y me aparecen las opciones que yo podría realizar el cálculo. Yo por el momento quiero hacer un flujo AC balanceado de secuencia positiva y le pongo ejecutar. Listo. Entonces ahí sí ya tengo lo que son los valores, tal cual como está en el archivo. Ya, eso es en cuanto a lo que es la simulación como tal. Puedo realizar otras simulaciones, sí, simulación desbalanceada. En este caso, como todos los ingresos están balanceados, pues no va a haber diferencia. Puedo realizar la simulación de C. Es decir, listo. Ángulo, ángulo. Y las potencias como tales. La de C es súper fácil porque solo toma en cuenta la potencia activa. Asume que el voltaje en todas las barras es 1 por unidad. No le interesa si hay o no hay transformadores. Todo le toma por unidad. No le interesa si es que hay potencia reactiva. Y tenemos lo que es sobre el cálculo del ángulo como tal. Del ángulo y la potencia que consume cada uno de los elementos. En AC, en cambio, ya toma en cuenta todo eso. Toma en cuenta la potencia activa, potencia reactiva, ángulos, voltajes y es otra variable más. Lo que les voy a explicar es igual para poder extraer lo que es el archivo. Yo ya comprobé que está funcionando, ¿verdad? Como pueden ver, me está diciendo que el flujo de potencia ha sido con éxito. Ahora yo voy lo que es a la parte del manejo de datos, el Open Data Manager, lo abro. El archivo que está señalado, el que yo creo que es ftaller01, le doy clic derecho y le pongo desactivar. Una vez que haya desactivado, lo único que hago es lo siguiente: selecciono el archivo, clic derecho y le pongo exportar. Exportar es que quiero sacarle del proyecto, importar es que deseo guardarlo en mi programa. ¿Ya? Quiero extraerlo como un proyecto. Para poderlo llevar a cualquier otra parte le pongo exportar. Me pide en dónde deseo guardarlo. En este caso quiero guardar con el nombre de ftaller01. Le pongo guardar. Esto se me va a ir a mis descargas, como pueden ver. Vamos a ponerle acá en el equipo. Le voy a ubicar en mi disco D. Aquí le voy a ubicar. ¿Ya? Y le voy aquí a guardar. Entonces le pongo guardar. Me aparece lo que es esta pestañita donde me dice qué es lo que yo deseo incluir. Perfecto, yo deseo incluir, exportar los datos del archivo. Deseo exportar también como archivo externo mis resultados. Y listo. En cuanto a lo que es la versión, pues le dejo en la misma versión, porque todas tenemos la misma versión, la 15.1, y le pongo ejecutar. Entonces aquí me va a decir los archivos han sido exportados de manera satisfactoria en la dirección aquí.